Fue humillado frente a la mirada de todos por el simple hecho de intentar comprar 8 camionetas. Lo echaron del lugar como si fuera un vulgar intruso. Pero en cuestión de una hora, aquel hombre de ropas desgastadas regresaría para transformar esa humillación en la lección más grande que aquella prestigiosa concesionaria jamás olvidaría. ¿Cuánto cuesta aquella camioneta plateada? El vendedor recorrió a don Emiliano de pies a cabeza con la mirada. Se detuvo en las botas cubiertas de lodo seco. Se detuvo en la camisa desteñida. Torció el gesto con desagrado. $190,000. La voz sonó gélida, cortante. Héctor ya le estaba dando la espalda antes siquiera de terminar la frase. Don Emiliano dio un paso firme hacia adelante. ¿Y la roja que está allá? $210,000. Escuche, señor. Héctor se cruzó de brazos. Otros 2 vendedores interrumpieron lo que estaban haciendo. Una pareja muy elegante, que estaba cerca de las camionetas de lujo, volteó a verlos. Esas camionetas son el tope de gama. Quizás usted quiera echar un vistazo a vehículos más accesibles. La sonrisa ensayada no logró ocultar el desprecio. Don Emiliano sintió todo el peso de aquella palabra. Accesibles. Conocía demasiado bien ese tono de voz. 67 años de vida le habían enseñado a reconocerlo de inmediato. Yo quiero comprar 8. Se hizo el silencio. Héctor parpadeó. 1 vez, 2 veces. Luego dejó escapar una risa breve y seca. ¿8 camionetas? Así es. El vendedor miró a sus compañeros. Uno de ellos esbozó una sonrisa burlona. El otro agachó la cabeza, visiblemente incómodo. La pareja elegante dejó de disimular y se quedó prestando atención abiertamente. Señor, solo para que quede claro, ¿usted sabe que cada una de ellas cuesta casi $200,000? Lo sé. Entonces estamos hablando de más de $1,500,000 en vehículos. Exactamente. La risa de Héctor se volvió más estruendosa, claramente forzada. Llamó a alguien con un movimiento de la mano. «Mauricio, ven para acá, rápido». Un hombre de traje gris cruzó el elegante salón de ventas. Cabello perfectamente engominado, corbata impecablemente alineada. Mauricio Valdés, el gerente general, evaluó a don Emiliano en cuestión de 3 segundos. ¿Cuál es el problema? Este señor de aquí dice que quiere comprar 8 camionetas. Mauricio ladeó la cabeza. Sonrió. Pero aquella no era una sonrisa amable ni servicial. ¿El señor se ha perdido? ¿Necesita que le indiquemos alguna dirección? Don Emiliano mantuvo el tono de voz firme y sereno. He venido a comprar 8 camionetas. Pago al contado. La secretaria dejó de teclear en su computadora. 3 vendedores se giraron. Más clientes dirigieron sus miradas hacia la escena. Mauricio se rascó la ceja. Luego dio 2 pasos al frente. Se acercó demasiado a don Emiliano. Invadió por completo su espacio personal. Escuche bien, mi viejo. Este no es un lugar para sus bromas. Está estorbando el paso. Aquí tenemos clientes de verdad que están esperando. Señaló hacia la salida. Su dedo índice estuvo a punto de tocar el pecho de don Emiliano. Don Emiliano no retrocedió ni 1 centímetro. Tampoco apartó la mirada. Pero sus manos temblaron. Fue apenas 1 segundo. Solo lo suficiente. ¿Cómo era posible que un hombre con millones en su cuenta bancaria fuera tratado como si fuera basura? El aroma a cuero nuevo llenó los pulmones de don Emiliano. Aquel olor siempre tenía el poder de transportarlo al pasado, 43 años atrás. La misma sensación en el pecho, la misma expectativa, pero en un mundo completamente diferente. En ese entonces tenía 24 años. Sus manos ásperas y llenas de callos sostenían un sobre con todo el dinero que había logrado juntar durante 6 largos años trabajando como peón. $16,000 de la época. Lo justo y necesario para una camioneta usada, año 78, con el motor reparado y la carrocería abollada.
Es tuya, Emiliano. El vendedor era un hombre de baja estatura, con un gran vientre que sonreía con genuina calidez. Le estrechó la mano con firmeza. Emiliano se sentó en el asiento por primera vez como el dueño legítimo. Agarró el volante con fuerza. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin pedir permiso. Voy a poner a esta belleza a trabajar duro. Voy a comprar mi propia tierra. Yo creo en ti, muchacho. Aquel hombre creyó en él. Nadie más en el mundo lo hacía, pero bastó con que uno solo lo hiciera. 5 años después de aquel día, Emiliano contemplaba las 3 hectáreas que acababa de adquirir. Era tierra árida. Las cercas estaban destruidas. La casa principal se caía a pedazos, pero todo aquello era suyo. Papá, ¿de verdad lo vamos a lograr? Su hijo tenía apenas 8 años. Aferraba la mano de su padre con fuerza. Emiliano se agachó. Se puso a la altura de los ojos del niño. Lo haremos. Y un día, cuando seas grande, esta tierra va a alimentar a muchísimas familias. Voy a contratar a gente de buen corazón y voy a cuidar de ellos como nadie cuidó nunca de mí. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. 38 años de sudor transformaron aquella promesa en una realidad absoluta. La hacienda prosperó. Las 3 hectáreas se convirtieron en más de 240. Ganado de engorde de primera calidad, vastas plantaciones de soya, 120 familias con un empleo digno y estable, 8 gerentes que habían trabajado codo a codo con él durante más de 2 décadas, hombres de lealtad inquebrantable, padres de familia ejemplares, hombres que se levantaban a las 4 de la madrugada y que jamás habían faltado a un solo día de trabajo. Él había tomado la decisión de recompensarlos, una camioneta 0 kilómetros para cada uno de ellos, porque se lo habían ganado, porque habían construido aquel imperio juntos. Mañana voy a comprar las camionetas, será una sorpresa inolvidable. Roberto, su contador de confianza, sonrió a través de la línea telefónica. Se van a volver locos de felicidad, don Emiliano. Usted tiene un corazón de oro. Lo aprendí del hombre que me dio mi primera oportunidad en la vida. Un grito repentino arrancó a don Emiliano de sus recuerdos. ¡Seguridad! ¡Saquen a este sujeto de aquí! El rostro de Mauricio estaba rojo de ira. Su dedo seguía apuntando hacia la puerta. Héctor ya tenía el celular en la mano, listo para grabar. Otros empleados se iban acercando. La pareja elegante murmuraba entre sí, escandalizada por la simple presencia de aquel hombre en su espacio. Don Emiliano regresó de golpe al presente, a la humillación pública, al desprecio injustificado. 43 años de distancia entre aquella vieja camioneta abollada y este preciso instante. La distancia abismal entre un hombre que creyó ciegamente en él y estos individuos que lo trataban como a un invasor indeseable. La diferencia era brutal, el dolor que sentía, casi insoportable, pero algo muy dentro de él se negaba a doblegarse, algo antiguo, algo increíblemente terco. Se quedó inmóvil, plantado en el suelo con la misma firmeza que las raíces que él mismo había cultivado en la tierra más seca. Don Emiliano respiró hondo. Ignoró por completo el dedo que lo señalaba. Ignoró las miradas de asco. Caminó con paso firme hacia la camioneta roja. Pasó la palma de su mano por el capó brillante. El metal estaba frío, impecable, exactamente la recompensa que sus leales gerentes merecían. Quiero 8 unidades de este modelo, todas en color rojo. Mauricio soltó una carcajada seca y sin gracia. Creo que no me estás entendiendo. No te vamos a vender absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque nos estás haciendo perder nuestro valioso tiempo. Don Emiliano abrió la puerta del conductor. Se sentó en el inmaculado asiento de cuero. Probó el agarre del volante. Examinó los acabados del panel de instrumentos. Todo era perfecto. Sus muchachos iban a quedar fascinados. «Señor, bájese del vehículo, ahora mismo». Héctor se acercó amenazante.
Mauricio se cruzó de brazos. 4 vendedores rodearon la camioneta en actitud hostil. Don Emiliano salió lentamente, cerró la puerta con sumo cuidado. «Ustedes venden autos, ¿verdad? Se los vendemos a los clientes. Yo soy un cliente. Los clientes tienen dinero. Yo lo tengo». Mauricio rodó los ojos con fastidio. Le arrebató una libreta a uno de los vendedores. Anotó algo de mala gana. Luego clavó su mirada en don Emiliano. «Está bien, vamos a terminar con esta payasada de una vez. ¿Tienes tarjeta de crédito?» «Sí, la tengo». «¿De cuánto es el límite?» Don Emiliano dudó un segundo. No tenía por qué mostrar su límite. No tenía nada que demostrarle a nadie, pero decidió intentarlo. «Es suficiente». «Suficiente no es una cifra. Muéstrame la tarjeta». «No se la voy a mostrar». «Entonces lárgate de aquí». Una mujer de unos 50 años, de porte distinguido, sostenía un bolso de diseñador carísimo. Miró a don Emiliano con evidente lástima, para luego apartar la mirada rápidamente, como si él fuera invisible, como si su existencia no mereciera estar en el mismo salón que ella. Don Emiliano apretó los puños con fuerza, intentó una ruta diferente. ¿Podría hablar con el dueño de la concesionaria? Mauricio dio un paso más al frente. Volvió a invadir el espacio personal del anciano. «Yo soy el gerente general. Yo soy quien decide quién se queda en este lugar y quién se larga. Y tú te vas a largar. He venido hasta aquí para comprar 8 camionetas. Y yo he venido aquí a trabajar, no a perder mi tiempo con gente que no tiene ni un centavo». Héctor soltó una risita burlona. Otro vendedor, el más joven de todos, también se unió a la burla. La secretaria, doña Carmen, bajó la mirada. Estaba avergonzada, pero guardó silencio. Don Emiliano intentó rodear a Mauricio. Su intención era llegar hasta el mostrador principal, llenar una solicitud formal, demostrar con hechos que hablaba completamente en serio. Pero el gerente le bloqueó el paso con el cuerpo. «¿A dónde crees que vas?» «Al mostrador, a redactar una propuesta de compra formal». «No, no lo harás». «Ustedes no tienen el derecho de impedirme hacer una compra». Mauricio sonrió. Era una sonrisa cargada de peligro. «Claro que puedo. Nos reservamos el derecho de admisión. Ahí lo dice, en el letrero». Señaló una pequeña placa metálica colgada en la pared. «La empresa se reserva el derecho de rechazar la atención al cliente». Don Emiliano leyó el texto, lo volvió a leer, sintió el peso aplastante de esas palabras. Aquel letrero existía con el fin de proteger al negocio de amenazas reales, pero ahora estaba siendo utilizado como un arma directamente contra él. Esto es un acto de discriminación. Esto es sentido común. Mírese en un espejo. Llegó aquí sucio, sin una cita previa, exigiendo que lo atiendan. Tenemos personas que sí son clientes esperando. Don Emiliano recorrió el lugar con la vista. 2 parejas, un hombre solo, todos vestidos con ropa de marca, todos mirándolo como si fuera una abominación. ¿El señor cuenta con una cita en nuestra agenda? La voz sarcástica era de Héctor. Sostenía una tableta en las manos. No. ¿Tiene un análisis de crédito preaprobado por alguna institución financiera? No. ¿Tiene la más mínima idea de cuánto dinero cuesta mantener este lugar abierto? ¿Sabe lo que vale cada minuto de nuestro tiempo? Don Emiliano no supo qué responder. No tenía palabras. Cada intento por hacerse valer era bloqueado. Cada palabra que emitía le era de vuelta impregnada de veneno. «Por favor, solo quiero comprar los vehículos». Aquellas palabras, por favor, salieron casi sin sonido. Fueron apenas un susurro, y se odió a sí mismo por ello. Odió el hecho de tener que suplicar por el simple derecho de gastar el dinero que había ganado con el sudor de su frente. Mauricio puso una mano pesada sobre el hombro de don Emiliano. Apretó con fuerza. No era un toque amistoso, ni mucho menos.
Voy a ser muy claro contigo, abuelo. Tú no perteneces a un lugar como este, no tienes el perfil. Quizás en los lotes de autos usados de los barrios bajos te atiendan. Este lugar es para otro nivel de personas. La sangre de don Emiliano se congeló en sus venas. Abuelo, no perteneces, otro nivel. Cada una de esas palabras se clavó en su alma como dagas afiladas. Él había construido un imperio desde la nada. Daba sustento a 120 familias, pagaba impuestos millonarios, ayudaba al desarrollo de su comunidad, y aún así, en ese preciso momento, era tratado como si fuera basura. ¿Acaso debió haber alquilado un traje? ¿Eran sus ropas humildes de trabajo un pecado tan grande? Se había despertado a las 5 de la mañana, había trabajado en la tierra y había venido directamente a la ciudad para hacer el negocio. Nunca imaginó que necesitaba ponerse un disfraz para ser tratado con la dignidad básica de cualquier ser humano. Los recuerdos dolorosos volvieron a inundarlo. La imagen de su padre siéndole negada la entrada a un banco. Su madre siendo expulsada a gritos de una tienda de telas elegantes. Él mismo, con tan solo 16 años, siendo bloqueado en la puerta de una cafetería. Aquí no servimos a gente de tu tipo. 40 largos años de trabajo incansable. 40 años construyendo una reputación y respeto intachables. Y sin embargo, para aquellos hombres trajeados, él seguía siendo invisible. Peor que invisible. Era una plaga. Quizás lo más sensato era darse la vuelta e irse, buscar otra agencia, un lugar donde lo trataran con el respeto que merecía. ¿Para qué seguir insistiendo? ¿Por qué someterse a semejante humillación gratuita? Pero entonces la imagen de sus gerentes vino a su mente. Pensó en José, quien había entregado 22 años de su vida trabajando a su lado, en Antonio, 24 años de lealtad, en Miguel, 26 años codo a codo, hombres nobles que se levantaban antes de que saliera el sol, que derramaban su sudor sobre la tierra, hombres que jamás habían pedido nada a cambio más que un trabajo honesto y un trato justo. Ellos merecían esas camionetas, y don Emiliano merecía el orgullo de comprárselas. Mauricio dio un paso atrás, genuinamente sorprendido por la resistencia, pero su rostro se endureció de inmediato. «¿Te vas a arrepentir de esto?» Mauricio se giró hacia Héctor, esbozó una sonrisa maliciosa, una sonrisa que auguraba algo terrible. «Héctor, ¿acaso no le has contado a los muchachos que tenemos a un visitante muy ilustre hoy?» Los demás vendedores se acercaron como buitres. Eran 5 en total. Formaron un semicírculo amenazante. Don Emiliano quedó en el centro de la pista, como un animal acorralado. «Muchachos, presten atención. Este señor asegura que quiere comprar 8 camionetas». Se escucharon risas, bajas al principio, luego más y más estruendosas. 8. Un vendedor de piel morena, el más joven del grupo, abrió los ojos exageradamente. ¿En serio? ¿8 carritos de juguete para los nietos? No, no te equivoques. 8 camionetas reales, de las que están allá. Mauricio señaló la línea de vehículos de exhibición. Las de la línea Premium, $200,000 cada una. Ah, ya entendí. El señor debe haber ganado el premio gordo de la lotería. Seguro es uno de esos falsos rancheros. Ya saben cómo son, ¿no? Vienen a la ciudad a darse aires de grandeza. Don Emiliano sintió cómo sus mejillas ardían de la vergüenza y la ira. Intentó mantener su voz controlada y firme. Soy un ranchero de verdad. ¿Ah, sí? Mauricio se cruzó de brazos desafiante. ¿De verdad verdadera? ¿Cuántas vacas tiene usted, señor? ¿2? ¿Tal vez 3? Eso es algo que no le incumbe a usted. Mírenlo, se pone a la defensiva. Héctor sacó su teléfono inteligente, fingió marcar un número. Se lo llevó al oído teatralmente. «Aló, ¿es el récord Guinness?» «Sí,
Quiero registrar un nuevo récord. El ranchero más pobre de toda Latinoamérica quiere comprar 8 camionetas último modelo. Las carcajadas estallaron en el salón. La pareja elegante se rió con disimulo. La mujer se tapó la boca con la mano, pero la risa estaba ahí. La secretaria mantenía la vista fija en el monitor de su computadora, fingiendo demencia ante la crueldad. Un hombre de unos 40 años, un cliente importante, dio un paso adelante interrumpiendo el espectáculo. Disculpen, ¿se van a tardar mucho más con esto? Tengo una junta directiva en menos de una hora. Mil disculpas, licenciado. Solo estamos resolviendo un pequeño inconveniente sin importancia. Mauricio hizo un gesto despectivo con la mano en dirección a don Emiliano. Pero en un minuto este señor se retira. El cliente miró a don Emiliano de arriba a abajo. Resopló con fastidio. Negó con la cabeza. Su gesto lo decía todo. ¡Qué barbaridad! Don Emiliano estaba solo, total y absolutamente solo, rodeado de gente, pero en la más profunda soledad. ¿Saben qué? Mauricio aplaudió fuerte para llamar la atención del grupo. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a darle una oportunidad de oro a este caballero. Don Emiliano levantó la mirada. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su interior. Héctor, ¿cuánto efectivo crees que tenga este hombre en su billetera en este preciso momento? No lo sé. Tal vez unos 200 pesos. Yo le apuesto 100. Yo digo que no trae ni para el pasaje. Otro de los vendedores se sumó a la cruel apuesta. 300. Yo digo que trae 300. Como viene del campo, seguro vendió algunas gallinas. Todos se reían a carcajadas. Hablaban de don Emiliano como si él fuera sordo, como si fuera un objeto inanimado. El remate de un chiste. Muchachos, seamos justos con el señor. Mauricio levantó ambas manos pidiendo silencio. Dígame la verdad, señor. ¿Tiene usted $1000 en su bolsillo ahora mismo? Don Emiliano no emitió palabra. No los tiene, ¿verdad? Entonces, ¿me quiere explicar cómo demonios pretende comprar $1,500,000 en vehículos? Ya se lo expliqué. Puedo hacer una transferencia bancaria inmediata. Puedo emitirles un cheque certificado. ¡Un cheque! Mauricio soltó una carcajada exagerada. ¿Quién diablos usa cheques en esta época? ¿En qué año cree que estamos? En 1995. Las risas se multiplicaron. El cliente impaciente rodó los ojos hacia el techo. Murmuró algo entre dientes sobre esta monumental pérdida de tiempo. Don Emiliano sintió un nudo asfixiante en la garganta, pero no iba a tirar la toalla, no después de haber llegado hasta las puertas del lugar. Tengo el dinero y tengo cómo demostrarlo. Mauricio acortó la distancia con 2 pasos rápidos. Quedó a escasos centímetros del rostro curtido de don Emiliano. Entonces, demuéstralo ahora mismo. ¿De qué manera? Muéstrame tu estado de cuenta bancario. No se lo voy a mostrar a usted. Entonces no tienes ni un centavo. Eso es una violación a mi privacidad. Eso es porque eres un vulgar mentiroso. Aquella palabra cayó en el salón como una bomba atómica. Mentiroso. Don Emiliano jamás había dicho una mentira en sus 67 años de existencia. Jamás había emitido un cheque sin fondos. Jamás había dejado una deuda sin saldar. Y ahora, un jovenzuelo trajeado que no sabía nada de la vida, se atrevía a llamarlo mentiroso en su cara. Yo no soy ningún mentiroso. La voz le tembló. Don Emiliano odió esa sensación. Odió que lo percibieran como un anciano débil. Entonces, ¿por qué no demuestras que tienes el dinero? Es muy fácil. Saca tu teléfono, abre la aplicación de tu banco, enséñame el saldo. Por una fracción de segundo, don Emiliano estuvo a punto de hacerlo. Sacar el teléfono y restregarles en la cara los $8,500,000 de su cuenta. Ver cómo el terror se apoderaba de sus rostros engreídos. Ver cómo el desprecio se transformaba en desesperación.
Pero no, el mundo no funcionaba así para los hombres de honor. Él no tenía la obligación de demostrarle nada a nadie. Él era el cliente, y los clientes no van por la vida mostrando sus estados financieros para que los traten con respeto. No lo voy a mostrar. Por supuesto que no lo harás, porque no tienes nada. Héctor se acercó peligrosamente por el otro flanco. ¿Saben qué es lo que yo creo? Yo creo que este pobre hombre se escapó del asilo. Debe estar totalmente desorientado. Yo no estoy desorientado en absoluto. Miren cómo le tiemblan las manos. ¿Lo ven? Seguro tiene un problema médico grave. Alzheimer, casi seguro. Yo no tengo Alzheimer. El grito de don Emiliano resonó en todo el lugar. Estaba cargado de desesperación. Todos detuvieron sus actividades, voltearon a ver, incluso los clientes del fondo se giraron. Lo único que vieron fue a un anciano con ropa sucia gritando en medio de un concesionario de lujo. Mauricio sonrió victorioso. Levantó las manos en una falsa señal de rendición pacífica. «Tranquilo, mi viejo, nadie aquí quiere lastimarte. Lo único que pedimos es que dejes de hacernos perder el tiempo y regreses a tu casa. No me voy a mover de aquí hasta que haya comprado esas camionetas. ¿Entonces te vas a quedar parado ahí todo el santo día? Si es necesario, así será». Mauricio le dirigió una mirada cómplice a Héctor. Luego miró a su equipo. Dejó escapar un suspiro exageradamente dramático. «Está bien, todos son testigos. Intenté ser educado y paciente. Intenté resolver esto por las buenas». Sacó su teléfono del bolsillo. Marcó una extensión. «Ramiro, habla Mauricio. Hay un sujeto en el salón de ventas que se niega a retirarse. Trae a todo el equipo de seguridad». El corazón de don Emiliano empezó a latir con fuerza contra sus costillas. Seguridad. Lo iban a sacar a empujones, a la vista de todos. «Eso no es necesario. Tú lo elegiste, viejo». Doña Carmen, la secretaria, finalmente levantó la vista del teclado. Abrió la boca para decir algo, la cerró y volvió a sus teclas. Una cobarde más. El cliente impaciente golpeó la mesa de cristal con fuerza. «Por el amor de Dios, que llamen a la seguridad de una vez y saquen a este hombre a la calle. Algunos de nosotros tenemos cosas importantes que hacer». Otras voces se unieron en señal de aprobación. Un murmullo colectivo que lo condenaba, como si don Emiliano fuera la causa de todos los males. Como si él fuera el gran villano de aquella ridícula historia. 2 guardias de seguridad irrumpieron en el salón. Uniformes negros e impecables, brazos cruzados. Mauricio señaló a don Emiliano con el dedo. «Es ese de ahí, acompáñenlo gentilmente a la salida». Los guardias avanzaron hacia él. Don Emiliano dio un paso instintivo hacia atrás. «No se atrevan a ponerme un dedo encima». «Señor, hagamos esto por las buenas. Camine con nosotros». «Yo no he cometido ningún delito. El gerente general le ha pedido que se retire. Esta es una propiedad privada. Tiene que salir del recinto». Don Emiliano miró a su alrededor con desesperación. Buscaba un rostro amigo. Alguien, quien fuera, que viera la monstruosa injusticia que se estaba cometiendo. Pero todos desviaban la mirada, todos eran cómplices silenciosos de su expulsión. Estaba completamente abandonado. «Camine, señor». Uno de los guardias le tocó el brazo con firmeza. Don Emiliano se sacudió el toque. «Está bien, ya me voy». Comenzó a caminar hacia la puerta principal. Cada paso le pesaba como plomo. Sentía las miradas quemándole la nuca. Las risitas bajas lo perseguían. Los comentarios hirientes llegaban a sus oídos. Que se regrese a su rancho. De seguro sí está loco de remate. ¡Qué desperdicio de tiempo! Don Emiliano llegó a la pesada puerta de cristal. La empujó. La luz del sol de la tarde le golpeó el rostro. El estacionamiento de clientes estaba desierto, sin testigos, y despojado de toda su dignidad. Había sido derrotado.
Don Emiliano se detuvo junto a su vieja camioneta, la misma fiel compañera que había manejado durante los últimos 12 años. La puerta con una abolladura, la pintura opaca por el sol, el espejo retrovisor amarrado con cinta industrial. Apoyó ambas manos sobre el capó. Sintió como el metal caliente por el sol le quemaba las palmas. Inhaló profundamente. Una vez, 2 veces, 3 veces. Estuvo a punto de subir al vehículo, a punto de girar la llave, a punto de largarse de allí para siempre. Perdóname, José, perdóname, Antonio. Su voz era un susurro quebrado. Hablaba solo, pidiéndole perdón a los hombres que ni siquiera estaban ahí para escucharlo. Imaginó la dolorosa escena, llegar a la hacienda con las manos vacías, tener que confesarles a sus fieles gerentes que lo había intentado, que su deseo era premiarlos, pero que había sido humillado, echado a la calle, tratado como un desperdicio humano. ¿Cómo podría volver a mirarlos a los ojos? Don Emiliano abrió la puerta crujiente de la camioneta. Se sentó en el asiento gastado. El resorte estaba vencido, se hundía del lado izquierdo, se sentaba ahí todos los santos días y nunca le había importado, nunca había sentido la necesidad de lujos. Lo único que importaba era el trabajo bien hecho. Sacó su teléfono celular. La pantalla tenía una grieta que la cruzaba. Se le había caído una vez en el corral del ganado, pero seguía funcionando a la perfección. Se quedó mirando el aparato. Podía llamar a Roberto, podía descargar su frustración con su amigo, o simplemente podía encender el motor e irse, olvidar este trago amargo, comprar los vehículos en cualquier otra agencia, pero había algo que lo consumía por dentro, algo profundo, visceral. En el fondo, esto no se trataba de unas simples camionetas, nunca se trató de eso. Se trataba del derecho a ser visto, de ser respetado, de ser tratado como un igual, como un ser humano. Bajó la vista hacia sus propias botas. Estaban recubiertas de lodo seco. Era lodo de la tierra que él mismo había arado con sus manos, esa misma tierra que daba el sustento diario a 120 familias, la tierra que él había hecho florecer a base de esfuerzo. Aquel lodo era su medalla de honor. No era suciedad. Don Emiliano apretó el teléfono con fuerza. La tristeza se evaporó y fue reemplazada por la furia. No era una furia descontrolada, era una furia gélida, calculada, implacable. Aquella gente no se iba a salir con la suya. No esta vez. Marcó un número. 2 tonos. Don Emiliano, ¿todo en orden? La voz de Roberto sonaba alegre, como siempre. Eran amigos desde hacía 28 años. Roberto, te necesito aquí, ahora mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Estoy en la concesionaria Montes Automotriz. Me acaban de humillar, me echaron a la calle. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego, un suspiro pesado. Me está haciendo una broma. No estoy jugando, Roberto. Pero ¿por qué motivo? Por mi ropa de trabajo, por mi color de piel, por todo lo que represento. Roberto soltó una maldición en voz baja. Don Emiliano escuchó un golpe seco, como un puño contra un escritorio. Voy para allá inmediatamente. Trae todo contigo, Roberto. ¿Todo? Los estados de cuenta, las escrituras de la hacienda, los contratos comerciales, las certificaciones sanitarias, los premios del gobierno, todo lo que demuestre quién demonios soy, don Emiliano. Se van a arrepentir de esto, cada uno de ellos. Su voz sonó como una sentencia inquebrantable, definitiva. Roberto guardó silencio durante unos segundos. Luego respondió con firmeza. Deme 20 minutos. Voy saliendo en este momento. Don Emiliano cortó la llamada. Se quedó dentro del vehículo, contemplando la fachada de la concesionaria, cristales espejados, vehículos resplandecientes en exhibición, un mundo de perfección, impecable y profundamente cruel. El recuerdo de su padre lo asaltó.
aquel día que le prohibieron la entrada a un banco a sus 50 años. Lo obligaron a esperar en la acera bajo el sol mientras el gerente verificaba sus papeles. Nunca verificaron absolutamente nada. Solo lo hicieron esperar por crueldad. Solo querían humillarlo públicamente. Ese día, su padre volvió a casa con el alma rota. Jamás en su vida volvió a pisar una institución bancaria. Murió 15 años después sin haber tenido nunca una cuenta. Escondía el poco dinero en el colchón, preso del miedo, preso de la vergüenza. Don Emiliano había jurado sobre su tumba que su destino sería diferente, que levantaría un patrimonio, que obligaría al mundo a reconocer su valor, y lo había logrado, pero ni siquiera eso fue suficiente en aquel lujoso salón de ventas. No para esos hombres vacíos, pero iba a ser suficiente, iba a ser dolorosamente suficiente en 20 minutos. Volvió a mirar la pantalla de su teléfono, abrió la aplicación del banco, comprobó el saldo disponible, $8.563.000. El fruto innegable de 40 años de sudor, 40 años de sol quemándole el rostro, 40 años de tomar las decisiones correctas. Cerró la aplicación, se guardó el teléfono en el bolsillo. No se los iba a mostrar, todavía no. Su plan era mucho mejor que eso. Don Emiliano salió de la vieja camioneta, puso el seguro a la puerta, caminó de regreso hacia la concesionaria. Sus botas cubiertas de lodo iban dejando un rastro por todo el asfalto del estacionamiento. Huellas de lodo, huellas de dignidad inquebrantable. Empujó la puerta de cristal. Entró al recinto. Mauricio estaba adulando a la pareja elegante. Se detuvo en seco. Se giró. Vio a don Emiliano. ¿Tú otra vez aquí? Don Emiliano no le respondió. Caminó con paso majestuoso hacia un sofá de cuero en la esquina. Se sentó, se cruzó de brazos. Voy a esperar aquí. ¿A esperar qué cosa exactamente? Muy pronto lo sabrás. Transcurrieron 17 minutos eternos. Don Emiliano no movió un solo músculo. Mauricio trató de fingir que no existía. Héctor continuó con sus chistes. Los guardias se mantuvieron cerca, en alerta, pero don Emiliano seguía allí, inmóvil como una estatua, en silencio, aguardando. De pronto, la puerta principal se abrió de par en par. Un hombre vestido con un impecable traje azul marino hizo su entrada. Maletín de cuero genuino en la mano derecha, un reloj suizo brillando en su muñeca izquierda. Cabello entrecano peinado con elegancia hacia atrás. Gafas de diseño exclusivo. El doctor Roberto Medina, contador público, abogado penalista y su mejor amigo. Cruzó el salón con la autoridad de quien es el dueño del lugar. Ignoró la presencia de Héctor. Pasó de largo frente a Mauricio. Se dirigió directo hacia don Emiliano. Don Emiliano Garza. Lo saludó con una reverencia respetuosa. Le extendió la mano. Don Emiliano se puso de pie. Estrechó la mano de su amigo. Le agradezco que haya venido, doctor Roberto. Siempre a sus órdenes, señor. Mauricio frunció el ceño, desconcertado. Héctor dejó de teclear en su teléfono. Los demás vendedores no perdían detalle. La pareja elegante miraba con curiosidad. Roberto abrió los cierres de su maletín. Extrajo una tarjeta de presentación premium. Se la entregó a don Emiliano. Luego se giró para encarar a Mauricio. ¿Usted es el responsable de este lugar? Sí, lo soy. ¿Y tú quién te crees que eres? Doctor Roberto Medina, contador jefe y abogado personal de don Emiliano Garza. Mi cliente se presentó aquí el día de hoy con la intención de cerrar una transacción muy significativa. Se me ha notificado que surgieron ciertos inconvenientes. La palabra inconvenientes salió de sus labios como hielo, con absoluta educación, pero cargada de una amenaza letal. Mauricio se cruzó de brazos a la defensiva. Su cliente estaba obstruyendo las operaciones. Le pedimos amablemente que se retirara. ¿En qué consistía esa obstrucción exactamente?
Hacía ofertas descabelladas sin tener cómo comprobar su solvencia económica. Roberto asintió con un movimiento lento de cabeza. Acto seguido, volvió a abrir su maletín. Sacó un fajo de documentos. Los depositó sobre la mesa de centro, justo frente a los ojos de Mauricio. Las escrituras legales de la Hacienda San Emiliano, 240 hectáreas productivas, con un avalúo oficial de $12 millones. Mauricio tomó el documento con manos temblorosas. Lo leyó. Su rostro perdió todo el color en un segundo. Roberto sacó otro documento del maletín. Certificado de propiedad pecuaria. 1.800 cabezas de ganado de engorde. Raza Angus pura. Valor actual en el mercado. $4,5 millones. Lo dejó caer sobre la mesa. Mauricio ni siquiera se atrevió a tocarlo. Solo lo miraba, hipnotizado. Contrato exclusivo de proveeduría con la multinacional Carnes Monterrey. Renovación anual garantizada. Facturación promedio, $2 millones al año. Un documento más se sumó a la pila. Certificación de producción ecológica. Galardón gubernamental a la mejor hacienda sustentable del país en el año 2024. Otro papel impecable sobre la mesa. Registro constitutivo ante la Cámara de Comercio. Empresa operando sin interrupción desde 1989. Nómina actual de empleados directos con seguridad social. 122. Mauricio dio un paso involuntario hacia atrás. A Héctor se le cayó el bolígrafo de la mano. El ruido metálico resonó en el silencio mortal del salón. Roberto continuó con su letanía, implacable, destructor. El patrimonio de mi cliente sustenta a 122 familias. Sus obligaciones fiscales están al día. Es benefactor principal de 3 escuelas rurales en la zona. Patrocina una liga infantil de fútbol. Es miembro del consejo directivo de la Asociación de Ganaderos. Extrajo una fotografía profesional, la colocó en el centro de la mesa. Don Emiliano Garza, recibiendo la medalla al mérito del gobernador. Ciudadano distinguido. Reconocimiento oficial por su incalculable aporte al desarrollo económico de nuestra región. Doña Carmen se puso de pie. Caminó lentamente hacia la mesa. Vio los documentos con sus propios ojos. Se tapó la boca con ambas manos, horrorizada por lo que habían hecho. Don Emiliano se mantuvo de pie, inmutable. Observando la caída, Roberto cerró los broches de su maletín, se ajustó las solapas del saco. Y ahora, hablemos de negocios. Mi cliente tiene la intención de adquirir 8 camionetas, del modelo más costoso, pago al contado, vía transferencia interbancaria inmediata, y exige hablar en este momento con el propietario de la concesionaria. Mauricio abrió la boca para hablar. La cerró. La abrió de nuevo. Balbuceó. Yo tengo la autoridad para resolver esto. No la tiene. Exijo la presencia de Alejandro Montes, el dueño. Él está ocupado en una junta directiva. Entonces nos sentaremos a esperar. Roberto se sentó elegantemente al lado de don Emiliano, cruzó una pierna sobre la otra, sacó su teléfono. Comenzó a revisar correos con total calma. Mauricio miró a Héctor en busca de ayuda. Luego recorrió con la mirada a los demás vendedores. Todos tenían el rostro blanco como el papel. La secretaria corrió de regreso a su escritorio. Levantó el auricular del teléfono interno. ¿Don Alejandro? Tenemos una situación crítica aquí afuera que requiere su presencia. Es de máxima urgencia. Apenas 3 minutos más tarde, un hombre de unos 55 años salió apresuradamente de una oficina privada en el fondo. Cabello rubio escaso, un abdomen prominente y la corbata desajustada. Alejandro Montes, dueño absoluto de Montes Automotriz durante 22 años. Vio a don Emiliano. Vio al abogado, vio la montaña de papeles legales sobre la mesa. ¿Qué es lo que está pasando en mi salón? Roberto se puso de pie con elegancia. Le ofreció la mano. Alejandro Montes,
Un placer, soy el doctor Roberto Medina. Represento los intereses de don Emiliano Garza. Alejandro estrechó la mano totalmente confundido. Garza, Garza, un momento, de la Hacienda San Emiliano. Precisamente. La expresión de Alejandro se transformó. Sus ojos casi se salen de sus órbitas. Don Emiliano, le ruego me disculpe, no tenía idea de que nos honraba con su visita. Se apresuró hacia don Emiliano, intentó estrechar su mano efusivamente. Don Emiliano lo dejó con la mano extendida en el aire. Alejandro se giró hacia Mauricio. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Mauricio tartamudeó, incapaz de articular palabra. Se trató de un pequeño malentendido. ¿Qué clase de malentendido? Roberto intervino. Su voz no admitía réplicas. Su gerente y este equipo de vendedores sometieron a mi cliente a una humillación pública. Se burlaron de su persona, cuestionaron su capacidad económica, llamaron a los guardias de seguridad y lo expulsaron de las instalaciones como a un criminal. El rostro de Alejandro se tiñó de un rojo furioso. Mauricio, dime que esto no es verdad. Nosotros es que no sabíamos quién era este señor. ¿Y eso qué demonios importa? Silencio sepulcral. Alejandro se volvió hacia don Emiliano, con las manos abiertas, suplicante. Don Emiliano, le ruego que me perdone. Esto es una atrocidad. Es completamente inaceptable. Le doy mi palabra de que voy a remediarlo ahora mismo. Será atendido como el rey que es. Don Emiliano no movió un músculo. Solo lo miraba fijamente. Alejandro estaba entrando en pánico. Grandes gotas de sudor le recorrían la frente. Doña Carmen, traiga café, del especial, y botellas de agua, lo que el señor desee. Se dirigió a Roberto con desesperación. Por favor, acompáñenme. Pasemos a mi oficina privada. Es un ambiente discreto, con aire acondicionado. No. La voz grave de don Emiliano cortó el ambiente como una navaja. Fue la primera palabra que pronunció desde que llegó su abogado. Nos quedamos aquí mismo. Señor, aquí mismo, frente a los ojos de todos. Alejandro tragó saliva con dificultad. Miró a su alrededor. Los clientes los observaban fascinados. Sus empleados también. Todos eran testigos del hundimiento. Por supuesto, lo que usted ordene. Roberto extrajo un último documento de su maletín. Se lo extendió directamente a Alejandro. El estado de cuenta actualizado de la cuenta corriente corporativa. Alejandro bajó la vista. Sus ojos casi se salen de las órbitas. Leyó la cifra una vez, 2 veces. Luego miró a don Emiliano con una mezcla de reverencia divina y absoluto terror. 8.500.000. Remató Roberto. Mi cliente está aquí para adquirir 8 camionetas, a $200.000 la unidad, aproximadamente, un total de $1.600.000, pago al contado, en este preciso instante. Alejandro aspiró una gran bocanada de aire. Se giró hacia Mauricio. Su voz bajó una octava. Sonaba letal. ¿Acabas de echar a la calle a un cliente que tiene $8 millones en el banco? Mauricio no fue capaz de emitir sonido. ¿Acabas de humillar a un hombre que venía a dejarnos $1,5 millones en ventas? Nada. Silencio absoluto. Alejandro apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se giró lentamente hacia don Emiliano. Don Emiliano, se lo imploro de rodillas. Deme una oportunidad para enmendar este error. Se lo suplico. Don Emiliano posó su mirada en Mauricio, luego en Héctor, luego en cada uno de los vendedores que se habían reído, en los guardias de seguridad que lo habían escoltado, en los clientes que habían aplaudido su expulsión. Ahora, ni uno solo de ellos se atrevía a sostenerle la mirada. Todo el poder estaba en sus manos. Él tenía la última palabra, el verdugo, y todos contenían el aliento esperando ver qué decidiría hacer con ellos. Don Emiliano se mantuvo en silencio durante largos e insoportables segundos.
Toda la concesionaria parecía suspendida en el tiempo. Alejandro sudaba a mares. Mauricio temblaba como una hoja. Héctor miraba las puntas de sus zapatos. Finalmente, don Emiliano habló, con voz baja, perfectamente controlada. «Quiero que convoques a una reunión». Alejandro parpadeó confundido. «¿Una reunión?» «Con toda tu fuerza de ventas, todos los que están presentes en este momento, y quiero a los guardias de seguridad también». «Por supuesto, faltaba más». Alejandro se giró como un resorte, aplaudió con fuerza desesperada. «Atención a todo el personal. Junta de emergencia en este instante. Todos al frente. Héctor, ve por Ramiro y Carlos de seguridad. Diego, Carla, Javier, vengan ya. Doña Carmen, usted también». Los vendedores se acercaron arrastrando los pies, con miedo. Como condenados marchando hacia la horca, los guardias llegaron y se quedaron en la parte trasera, cabizbajos. Don Emiliano examinó el rostro de cada uno de ellos, los grabó en su memoria, luego miró a Roberto. «¿Trajiste tu teléfono?» «Lo tengo». «¿La cámara es buena?» Roberto comprendió el plan al instante. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. «Es la mejor del mercado. Graba en resolución de ultra alta definición». «Perfecto». Alejandro frunció el ceño, asustado. «¿Cámara? ¿Para qué necesita una cámara?» Don Emiliano lo ignoró por completo. Se dirigió a los clientes que todavía permanecían en el lugar. La pareja elegante, el hombre del traje que tenía prisa, la mujer del bolso costoso, 3 personas que habían sido cómplices silenciosos. «Ustedes también pueden quedarse. Esto les concierne a ustedes de igual manera». La pareja se miró con incomodidad. La mujer parecía querer salir corriendo, pero se quedaron. El morbo pudo más que la vergüenza. Don Emiliano esperó a que todos estuvieran en posición. Entonces comenzó el juicio. «Roberto, comienza a grabar. Quiero que quede constancia de cada palabra». «Don Emiliano, podemos hablar de esto con calma», suplicó Alejandro. «Graba, Roberto». Roberto levantó su teléfono. Apuntó al grupo. El indicador rojo de grabación comenzó a parpadear. «Grabando». El rostro de Alejandro perdió todo rastro de color. Mauricio dio un paso hacia atrás, asustado. «Espere, esto no es necesario. Podemos arreglarlo en privado». «No, esto será público. Como mi humillación fue pública, la respuesta será exactamente igual». Don Emiliano fijó su mirada en la línea de vendedores. «Quiero que cada uno de ustedes confiese lo que hizo, lo que dijo y la razón por la que creyeron tener el derecho de hacerlo». Un silencio absoluto y sepulcral. «¿Nadie se atreve?» Héctor levantó una mano temblorosa. Yo hice burlas. Dije que usted no tenía dinero. Pensé que era algo inofensivo». «Inofensivo». Don Emiliano repitió la palabra saboreando la ironía. La dejó flotando en el ambiente. «Pisotear la dignidad de un hombre es algo inofensivo». «No, señor, no lo es. Perdóneme». Siguiente. Diego, el vendedor más joven del equipo, habló con la voz quebrada. «Yo me reí. No dije ninguna palabra, pero me reí de usted. Estuvo muy mal». «Así es, estuvo muy mal». Mauricio se había quedado paralizado. Don Emiliano clavó sus ojos directamente en él. «¿Y tú? El gran gerente, ¿cuál fue tu papel?» Mauricio intentó desviar la mirada, pero el peso de los ojos de don Emiliano se lo impidió. Yo le pedí que se retirara del lugar. ¿Solamente hiciste eso?» «Y llamé a los guardias de seguridad». «Continúa». «Dije que usted no tenía el perfil para ser nuestro cliente. ¿Y podrías explicarme qué significa eso exactamente?» Mauricio tragó saliva. La garganta se le había secado. No respondió. «Te lo voy a explicar yo». Don Emiliano acortó la distancia con un paso firme. «Significa que me sentenciaste por mi ropa, por el color de mi piel, por mis años. Tú decidiste que yo no era digno de ser atendido.
Decidiste que yo valía menos que tú. Yo no quise. Tú lo decidiste y ahora vas a pagar el precio. Alejandro intervino en un intento desesperado por salvar la venta. Don Emiliano, se lo suplico. Voy a despedir a Mauricio, ahora mismo frente a usted, y a Héctor también. A los dos. Implementaré cambios en toda la compañía, capacitación, nuevos manuales, se lo juro por mi vida. Don Emiliano giró lentamente la cabeza hacia él. ¿De verdad crees que despedirlos soluciona el problema de fondo? Yo quiero demostrarle que esto me lo tomo muy en serio. Te lo tomas en serio ahora, porque te enteraste de que tengo millones en el banco. Pero dime, si yo hubiera venido a comprar una sola camioneta, una de segunda mano, a crédito, la humillación habría sido la misma, y tú ni siquiera te habrías asomado por esa puerta. Alejandro no supo qué responder, porque era la pura verdad. Don Emiliano miró el teléfono de Roberto. El punto rojo seguía parpadeando. Este video irá directo a las oficinas de mis abogados. Será nuestra prueba maestra, porque voy a demandar a esta concesionaria por discriminación, por daños a la moral y por todo lo que las leyes me permitan. No, por favor. Alejandro levantó ambas manos en señal de ruego. No hay necesidad de llegar a los tribunales. Entonces dame una sola razón para no hacerlo. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Un descuento especial? Llévese las 8 camionetas al precio de costo. 0 ganancias para mí. Don Emiliano negó con la cabeza lentamente. Esto no tiene nada que ver con descuentos. Entonces, ¿de qué se trata? En ese preciso instante, Mauricio intentó escabullirse hacia la salida trasera. Don Emiliano lo captó con el rabillo del ojo. ¿A dónde crees que vas? Yo tengo que... Te quedas ahí. Mauricio se congeló. Don Emiliano miró a su amigo. Roberto, envíame ese video a mi teléfono, el que yo grabé hace un rato. Roberto frunció el ceño sin entender. Luego la comprensión lo iluminó. Tú estabas grabando. Así es. Todo, desde el primer momento en que entré. A Mauricio se le fue el alma a los pies. Héctor cerró los ojos con fuerza. Don Emiliano sacó su propio teléfono del bolsillo, la pantalla agrietada, pero su funcionamiento era impecable. Abrió su galería de fotos. Ahí estaba, un video de 12 minutos de duración, todo el calvario, cada una de las burlas, todos los insultos, todas las carcajadas crueles. Levantó el aparato por encima de su cabeza, se lo mostró a la audiencia. Esta es la prueba irrefutable. Cada palabra, cada risa burlona, cada humillación, todo está documentado. Alejandro estaba a punto de sufrir un infarto. Don Emiliano recorrió con la mirada a todos los presentes. Entonces tomó su decisión final. Ahora van a escuchar atentamente lo que yo tengo que decir. Todos y cada uno de ustedes. Y van a escuchar hasta la última palabra. Mauricio pareció recuperar un poco de su altivez. Por un segundo, su expresión cambió. El terror se transformó en rabia contenida, en el orgullo herido de un hombre arrogante. ¿Saben qué? Yo no he cometido ningún crimen aquí. Alejandro se volteó furioso hacia él. Mauricio, cierra la boca en este instante. No me voy a callar. Yo simplemente seguí el protocolo de seguridad de la empresa, el análisis del cliente, su perfil económico. Esto es un negocio de alta gama, no somos una obra de caridad. Los ojos de Héctor se abrieron como platos. Doña Carmen negaba con la cabeza horrorizada, pero Mauricio ya no tenía frenos. Todos los santos días entra gente a este lugar pretendiendo ser millonarios, prometiendo que van a comprar flotillas enteras. ¿Y saben cuántos terminan comprando? Ni uno solo. Pierdo mi tiempo, armo cotizaciones y al final se esfuman en el aire. Mauricio... Alejandro intentó silenciarlo de nuevo. Déjeme terminar, carajo. He trabajado aquí por 12 malditos años. 12. Conozco las entrañas de este mercado. Sé diferenciar a un comprador real de un mirón.
Y cuando este anciano entró por esa puerta con esa ropa asquerosa, sin avisar, sin pedir cita, yo pensé, ¿qué? Don Emiliano lo interrumpió, su voz retumbando. ¿Qué fue exactamente lo que pensaste? Mauricio dudó, pero su soberbia era más grande que su inteligencia. Pensé que usted no daba el perfil. ¿Te refieres a mi ropa? A todo. Su forma de expresarse, su forma de caminar, cómo iba vestido. Un cliente de $1,500,000 no llega así a un lugar como este. ¿Así cómo? Demasiado simple. Esa frase selló su condena. Fue una confesión completa. Mauricio se dio cuenta demasiado tarde. Intentó retroceder. No quise que sonara de esa manera. Lo dijiste, y esa es la razón exacta por la que estás totalmente equivocado. Alejandro se acercó a Mauricio. Su voz era un susurro gutural, lleno de amenaza mortal. Estás despedido. Recoge tu basura y lárgate de mi propiedad. Usted no puede despedirme así. Tengo un contrato firmado. Acabas de confesar un acto de discriminación frente a 10 testigos, frente a una cámara grabando. Acabas de sepultar tu carrera para siempre. Mauricio miró a sus compañeros buscando un salvavidas. Héctor apartó la vista. Los demás vendedores hicieron lo mismo. Hasta los de seguridad fingieron no verlo. Esto es una tremenda injusticia. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Tu trabajo es vender autos, no emitir juicios sobre las personas. Don Emiliano habló con una calma aterradora. Tu trabajo es servir al cliente, no echarlo a patadas. Tu deber es respetar, no pisotear la dignidad. Pero es que yo no sabía quién era usted. ¿No sabías qué? Que era millonario. ¿Y si no tuviera un centavo? Si yo fuera un simple obrero buscando comprar un auto modesto a crédito, ¿acaso eso justifica la humillación que me hiciste pasar? Mauricio se quedó mudo. No había defensa posible. Su forma de ver el mundo era básica y cruel. Sin dinero a la vista, no hay derecho al respeto. Y esa postura era moralmente indefendible. Alejandro agarró a Mauricio por el brazo con fuerza. Lárgate. Ahora, el Departamento de Recursos Humanos te contactará. Mauricio se zafó con violencia. Miró a don Emiliano con puro odio, con veneno, como si el anciano fuera el único responsable de su propia ruina. Te vas a arrepentir de haberme hecho esto. No. Don Emiliano dio un paso firme hacia el frente, reduciendo la distancia. El que se va a arrepentir eres tú. Todos los días de tu vida, cada vez que vayas a pedir trabajo y te des cuenta de que ninguna empresa decente contrata a gente que discrimina. Mauricio dio media vuelta y salió. Dio un portazo tan violento que los cristales vibraron. Don Emiliano se volvió hacia los que quedaban. Había llegado el momento de la verdad absoluta. Don Emiliano se plantó en el centro exacto del salón. Todas las miradas estaban fijas en él. Roberto a su lado, con el teléfono aún grabando. Alejandro frente a él, esperando la sentencia. Los vendedores temblando de miedo. Los clientes petrificados. Comenzó a hablar despacio, con una voz que emanaba autoridad. Mi nombre es Emiliano Garza. Tengo 67 años de edad. Nací en el seno de una familia de jornaleros del campo. Mi padre era peón en una hacienda, ganaba el salario mínimo y a veces ni siquiera eso. Hizo una pausa, respiró profundo. Cuando cumplí 7 años, mi padre me trajo para conocer la gran ciudad. Para nosotros era una fiesta. Entramos a una tienda. El dueño nos sacó a empujones. Nos gritó que no quería que gente de esa calaña ensuciara su negocio. Doña Carmen se llevó una mano al pecho, conmovida. La pareja elegante se miró con visible incomodidad y vergüenza. Mi padre salió del lugar con la cabeza agachada, destruido por la vergüenza. Yo lo agarré de la mano y le pregunté, «Papá, ¿somos personas malas?» Él no pudo contestarme, solo me apretó la mano con fuerza. Don Emiliano sacó su vieja billetera del bolsillo.
desgastada por los años. La abrió, extrajo una fotografía en blanco y negro, borrosa por el tiempo, la mostró a los presentes. Este es mi padre, don Joaquín Garza, falleció a los 62 años. Trabajó durísimo toda su vida, nunca tuvo riquezas, pero me heredó algo invaluable, la dignidad. Le pasó la fotografía a Roberto, luego retomó el hilo de su historia. A los 16 años empecé a trabajar como peón. Me levantaba a las 4 de la madrugada, me iba a dormir a las 9 de la noche, trabajaba los 7 días de la semana. Ahorré cada centavo que gané durante 8 largos años. Sacó su teléfono, buscó en la galería, mostró una fotografía antigua, una vieja camioneta oxidada. Esta fue mi primera camioneta, la compré a los 24 años, costó $12,000. Fue el día más feliz de mi existencia, porque ese pedazo de chatarra era mío. Nadie me lo podía arrebatar, nadie podía decirme que no me lo merecía. Pasó el teléfono para que los vendedores lo vieran. Algunos bajaron la mirada, abochornados. Usé esa camioneta como herramienta de trabajo. Hacía fletes, transportaba carga, llevaba lo que fuera necesario, ganaba muy poco, pero ahorraba absolutamente todo. 3 años más tarde compré 3 hectáreas de tierra, tierra muerta, seca, llena de rocas, pero era mía. Don Emiliano mostró otra fotografía en la pantalla, un terreno desértico, una casa en ruinas. Esa fue mi primera hacienda. Me tomó 5 años de mi vida volverla productiva. Sembré y lo perdí todo. Volví a sembrar y volví a fracasar. A la tercera, la tierra me respondió. Luego vino el ganado, y esa fue mi bendición. Roberto le mostró los documentos históricos a Alejandro, títulos de propiedad antiguos, contratos de compra de ganado, facturas amarillentas por el paso del tiempo. Compré más terrenos, 6 hectáreas más, luego 10, luego 20. He trabajado 40 años de mi vida, sin detener un solo día, sin conocer el descanso, sin unas solas vacaciones. El día de hoy soy dueño de 240 hectáreas, 1,800 cabezas de ganado, 120 empleados a mi cargo. Don Emiliano clavó sus ojos en Alejandro. Yo le pago a mi gente un sueldo digno, tienen sus aguinaldos, sus vacaciones pagadas, seguro médico privado, despensas familiares, y lo hago porque yo sé en carne propia lo que es el hambre, sé lo que se siente que te traten como basura. Alejandro asentía con la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. 8 de mis gerentes generales han estado a mi lado por más de 20 años. Ellos me ayudaron a levantar este imperio. Son mi familia. Y yo vine hoy aquí para premiarlos. Una camioneta nueva para cada uno, para darles las gracias, para honrar su lealtad. Don Emiliano se guardó el teléfono. Su mirada barrió a todo el equipo de ventas. Pero cuando crucé esa puerta, me juzgaron. No les importó mi carácter, ni mi historia de vida. Me juzgaron por la ropa que traigo puesta, por el color de mi piel, por las arrugas de mi rostro. Héctor bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas en silencio. Ustedes me robaron algo muy valioso hoy. No fue mi dinero, ni mi tiempo. Me robaron mi dignidad, y no existe dinero suficiente en este mundo para comprarla de regreso. Don Emiliano dio un paso hacia la salida, se detuvo en seco, se giró una última vez. Yo levanté mi imperio desde la nada, completamente solo, remando contra la corriente, y aún así, en pleno año 2026, me siguen tratando como a un invasor en una tienda. Esto tiene que cambiar de una vez por todas, y el cambio va a comenzar justo aquí. Silencio. Un silencio absoluto, tan pesado que aplastaba, asfixiante. Ni un alma se movió, nadie respiraba. Las palabras de don Emiliano seguían vibrando en el aire del salón. 40 años de batalla condensados en 5 minutos de discurso.
40 años de honor pisoteados en una sola tarde. Doña Carmen fue la primera en reaccionar. Se levantó de su silla, caminó temblorosa hacia don Emiliano. Las lágrimas le corrían por el rostro. Le suplico que me perdone, señor. Yo lo vi todo, vi la atrocidad que le hicieron y me quedé callada. Fui una cobarde. Su voz se quebró por el llanto. Le extendió la mano. Don Emiliano la miró a los ojos. Luego estrechó su mano con suavidad. Gracias. Diego, el vendedor más joven, dio un paso al frente. Un muchacho de poco más de 20 años, con el rostro encendido de la vergüenza. Yo me reí de usted, señor. Creí que era gracioso, pero no lo era. Fue un acto de crueldad. Soy un completo idiota. Empezó a llorar abiertamente, sin importarle quién lo viera. Mi abuelo es albañil. Ha trabajado desde que tenía 12 años. Sus manos son igualitas a las suyas, llenas de callos, duras, y yo me atreví a reírme de usted. ¿Cómo pude ser tan miserable? Don Emiliano le puso una mano firme sobre el hombro. Todavía tienes tiempo de cambiar. Aprende de este error. La mujer de la pareja elegante se aproximó. Llevaba un vestido de alta costura, joyas brillantes, pero sus ojos reflejaban un remordimiento sincero. Yo también lo juzgué mal, señor. Pensé que usted solo estorbaba, que este no era su lugar. Siento una profunda vergüenza de mí misma. Su esposo asintió con la cabeza en señal de acuerdo. No se acercó, pero inclinó la cabeza con profundo respeto hacia el anciano. El cliente que tenía prisa, el que había exigido que lo echaran, estaba recargado contra una pared. Miraba fijamente sus propios zapatos. La culpa era evidente en su postura. Héctor se acercó arrastrando los pies. Le temblaban las manos, tenía el rostro empapado en llanto. «Don Emiliano, no hay perdón para lo que hice. Mi comportamiento fue despreciable. Me burlé de usted. Hice chistes. Llamé a mis compañeros para que se rieran conmigo. Soy un...» El llanto le impidió terminar la frase. Sollozó de forma desconsolada. Alejandro estaba paralizado, asimilando todo. Finalmente miró a su equipo de vendedores. ¿Están viendo las consecuencias de juzgar a la gente? ¿Se dan cuenta de lo que pasa cuando decidimos quién merece respeto por su apariencia? Nadie respondió, pero el mensaje había calado hondo en todos. Ramiro, uno de los guardias de seguridad, dio un paso adelante. «Don Emiliano, lo lamento en el alma. Usted jamás debió ser escoltado fuera del lugar. Estuvimos muy mal». Carla, una vendedora que había permanecido en las sombras todo el tiempo, alzó la voz por primera vez. «Yo no le hice nada, no me burlé, pero tampoco moví un dedo para defenderlo. Y ese silencio me hace tan culpable como a todos los demás». Su tono era firme, valiente y honesto. El salón se llenó de murmullos, conversaciones en voz baja. Los empleados hablaban entre sí. Reconocían que algo así jamás podía volver a suceder. Los clientes hablaban de la historia de vida del hombre, de la monstruosa injusticia presenciada. La atmósfera del salón de ventas había dado un giro de 180 grados. No estaban en contra de don Emiliano. Estaban en contra del sistema que había permitido semejante barbaridad, en contra de esa cultura social que ha normalizado el juzgar a los seres humanos por lo que llevan puesto. Alejandro sacó su teléfono, marcó un número. «Recursos Humanos, convoca a una junta de emergencia, todo el personal sin excepción, mañana a las 8 en punto. Curso obligatorio sobre diversidad y trato humano. Y quiero una auditoría completa de todas las ventas perdidas en los últimos 6 meses. Cortó la llamada, miró a don Emiliano a los ojos. «Le juro que esto no volverá a pasar, jamás». Pero don Emiliano no estaba convencido. Las palabras se las lleva el viento. Lo único que tiene valor son las acciones. Alejandro dio un paso más. Estaba desesperado, sudando a chorros. El prestigio de toda su concesionaria estaba colgando de un hilo muy fino. «Don Emiliano, se lo ruego, deme una sola oportunidad.
una sola para reparar este daño. ¿De qué manera? Descuento total, 50% de rebaja en todas las camionetas. Se las lleva por $800,000 en lugar de $1,500,000. Don Emiliano volvió a negar con la cabeza. No busco descuentos. 70% entonces. Ponga usted el precio. No se trata del dinero. Alejandro estaba perdiendo la cordura. Se pasó una mano temblorosa por el cabello ralo. Se aflojó la corbata hasta el pecho. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Dígamelo, ¿qué puedo hacer? Don Emiliano sacó su teléfono del bolsillo. Le mostró a Alejandro el video que había grabado. Tengo el material aquí. 12 minutos de pura humillación, chistes, discriminación abierta. A un solo clic, puedo subirlo a todas las redes sociales. Puedo enviarlo a todos los noticieros del país. En una sola hora, la reputación de esta empresa quedaría reducida a cenizas. Alejandro se quedó blanco como un fantasma. Intentó articular palabra. No salió ningún sonido de su garganta. Roberto se adelantó. Puso una mano protectora sobre el hombro de don Emiliano. También tenemos la vía legal, daños a la moral, discriminación racial y de clase, acoso. Estamos hablando de una demanda con una indemnización de varios millones. Alejandro se tambaleó. Tuvo que apoyarse en una mesa para no caer. Se los suplico, por lo que más quieran no hagan eso. Tengo una familia que mantener, decenas de empleados. Esta empresa es la obra de toda mi vida. Igual que mi hacienda es la obra de toda mi vida. Don Emiliano pronunció cada palabra con lentitud y peso. Y a ti no te importó mi obra cuando tu gerente me echó como a un perro, cuando tus vendedores se carcajearon de mí, cuando tus clientes celebraron mi expulsión. Yo no estaba presente, yo no sabía lo que pasaba. Pero es tu empresa, es tu entera responsabilidad, es la cultura que tú mismo has creado. A Alejandro le fallaron las piernas, cayó de rodillas, ahí mismo, en el piso de porcelanato del salón. Juntó las manos como si estuviera rezando. Se lo imploro, deme la oportunidad de limpiar esta mancha. Despediré a quien tenga que despedir. Cambiaré todo, los protocolos, la capacitación, las reglas, absolutamente todo. Don Emiliano miró al hombre rico arrodillado ante él. 40 años atrás, ese hombre podría haber sido él mismo. Podría haber sido su propio padre, rogando por una oportunidad, mendigando un poco de dignidad. Pero las circunstancias eran muy distintas. Alejandro tenía opciones, tenía el poder en sus manos, y había utilizado ese poder para solapar una cultura de la discriminación. Ponte de pie. Alejandro se levantó con torpeza. Su rostro estaba enrojecido por la máxima vergüenza. Don Emiliano barrió el lugar con la vista. Miró a los empleados, a los clientes atónitos, a Roberto, y finalmente sus ojos se posaron en Alejandro. No voy a presentar ninguna demanda legal, y el video no verá la luz pública. Alejandro soltó todo el aire. Una ola de alivio lo inundó. Gracias, don Emiliano. Que Dios lo bendiga. Yo aún no he terminado de hablar. El alivio se desvaneció al instante. Vas a hacer cambios reales. Nada de cursitos cosméticos. Cambios de raíz. Vas a contratar una firma de auditoría externa. Vas a implementar un manual de atención incluyente. Y me vas a enviar reportes detallados, mes con mes, durante todo un año. ¡Lo haré! ¡Le doy mi palabra de honor! Y si me entero de que un solo cliente más es discriminado en este lugar, el video se publicará y la demanda seguirá su curso. ¿Quedó claro? Sí, más que claro. Don Emiliano guardó el teléfono, miró a Roberto con decisión. Vámonos de aquí. ¿Y qué hay de las camionetas?, preguntó Roberto. Don Emiliano dirigió la vista hacia la espectacular línea de vehículos, rojos, impecables. Exactamente el regalo que había venido a comprar. No voy a comprar nada en este lugar. Alejandro dio un paso al frente, con la boca abierta de par en par. Pero usted acaba de decir... Dije que no te iba a demandar.
Nunca dije que te iba a comprar. Por favor, don Emiliano, necesito cerrar esta venta. Necesito demostrarle que he cambiado. Don Emiliano le dio la espalda. Comenzó a caminar con paso firme hacia la salida. Roberto caminaba a su lado. Las botas cubiertas de lodo seguían dejando su marca indeleble en el inmaculado piso de la concesionaria. El día que tu cambio sea real, tal vez regrese, pero hoy no será ese día. Abrió la puerta. El cálido sol de la tarde irrumpió en el salón. Iluminó cada rincón del lujoso espacio. Don Emiliano salió, aspiró el aire a profundidad. La brisa nunca le había sabido tan dulce. Roberto cerró la puerta de cristal detrás de ellos. Adentro, el silencio era ensordecedor. Alejandro estaba petrificado en el centro. Sus empleados lo rodeaban. Los clientes observaban el desastre. La batalla de ese día había concluido, pero la guerra por la dignidad humana seguía su curso. Y don Emiliano había salido victorioso sin haber gastado un solo centavo. Don Emiliano se detuvo junto a su vieja camioneta, apoyó las manos cansadas sobre el capó, cerró los ojos, inhaló profundamente. Todo su cuerpo temblaba. La adrenalina aún fluía a borbotones por sus venas. 40 años de humillaciones tragadas en silencio habían explotado en aquel enfrentamiento. 40 años de morderse la lengua, de caminar con la cabeza gacha, de un «sí, patrón», dicho entre dientes apretados. Pero hoy había sido diferente. Hoy había alzado la voz. Roberto se recargó en la camioneta a su lado. Compartieron el silencio por un minuto entero. Luego 2. Solo respiraban, asimilando la magnitud de lo que había pasado. Estuvo espectacular allá dentro, don Emiliano. Don Emiliano abrió los ojos, miró a su fiel amigo. Lo único que hice fue decir la verdad. Una verdad bien dicha y en el momento exacto tiene más peso que 1000 demandas. Don Emiliano sonrió, una sonrisa tenue, fatigada, pero honesta. Gracias por venir, Roberto, por traer todos los papeles. Solo no hubiera podido con ellos. Claro que hubiera podido, pero no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Roberto abrió su maletín, guardó los valiosos documentos. Luego se quedó mirando a don Emiliano. ¿De verdad no piensa comprar las camionetas con ellos? De ninguna manera. ¿Por qué? Alejandro se veía genuinamente arrepentido. Don Emiliano negó con la cabeza. Sabio. Estaba arrepentido de que lo hubieran descubierto, no de permitir que pasara. Ha sido el dueño por 22 años. ¿De verdad crees que hoy fue la primera vez que discriminaron a alguien? Roberto guardó silencio, porque ambos sabían la terrible respuesta. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a comprar? Hay una concesionaria en la zona industrial. Es un lugar más modesto. El dueño es un hombre honrado, don Gabriel Méndez. Empezó de la nada como mecánico y levantó su negocio a puro pulso. ¿Usted lo conoce en persona? Sí. A él le compré mi última camioneta. Me trató como a un ser humano, no como a una simple billetera andante. Don Emiliano abrió la puerta rechinante y subió. Roberto subió por el lado del copiloto. Se quedaron sentados un momento, con el motor apagado, descansando el espíritu. ¿De verdad se va a tomar el tiempo de revisar los reportes mensuales de Alejandro? Por supuesto. Y si no los envía o si descubro que son falsos, el video sale a la luz. Usted es implacable cuando se lo propone, don Emiliano. La vida me enseñó que la amabilidad sin límites te convierte en el tapete de los demás. Hoy decidí trazar mi límite. Don Emiliano giró la llave. El viejo motor rugió a la vida. Ese sonido familiar, cálido y reconfortante. Vámonos de aquí. Aún tenemos que comprar unas camionetas. 5 días más tarde. Mauricio Valdés estaba sentado en una fría sala de espera. Era su tercera entrevista de trabajo en lo que iba de la semana. Las 2 anteriores habían sido un fracaso total.
Señor Valdés. Se levantó con un salto. Siguió al reclutador a la oficina. Se sentó en una silla dura e incómoda. Su currículum es sumamente impresionante. 12 años como gerente general de ventas. Cifras de crecimiento excelentes. Mauricio sonrió. Una chispa de esperanza. Se lo agradezco mucho. Yo siempre me he destacado. Sin embargo, tenemos un pequeño inconveniente. El reclutador tomó una tableta. Giró la pantalla. Este video, ¿es usted? La sangre de Mauricio se volvió hielo en sus venas. En la pantalla se veía a sí mismo, echando a don Emiliano, gritándole en la cara, señalándolo con el dedo. El video se había filtrado, no por los canales oficiales. Alguien desde el interior de la concesionaria lo había grabado. Algún empleado harto, y lo había subido a la red de forma anónima. En cuestión de 5 días, el video acumulaba ya 3 millones de reproducciones. Yo le puedo explicar el contexto. No será necesario. Le agradecemos su tiempo. Nosotros nos pondremos en contacto con usted. Nunca lo llamaron. Mientras tanto, a 200 kilómetros de distancia de ahí, don Emiliano cruzaba la puerta de Méndez Motors. Un lugar mucho más modesto que Montes Automotriz, pero impecablemente limpio y honesto. Un hombre de unos 50 años salió a su encuentro, con una sonrisa franca y brillante, la mano extendida en señal de bienvenida. «Don Emiliano, pero qué alegría tan grande tenerlo por aquí». «Buenos días, don Gabriel. Gabriel Méndez, el propietario, antiguo mecánico, ahora un empresario exitoso, un hombre afrodescendiente, de complexión robusta, con unos ojos que siempre sonreían mucho antes de que lo hiciera su boca. Vi el video, señor. Todo el país lo vio. Usted se ha convertido en el héroe del pueblo». Don Emiliano hizo un gesto de modestia. «No soy ningún héroe. Simplemente defendí mi lugar». «Y vaya de qué manera. Ese tal Alejandro de Montes Automotriz debe estar arrancándose los pelos del coraje. Dejó ir la venta de la década». Don Gabriel lo guió hacia el salón de ventas. Era pequeño, pero perfectamente organizado. 8 camionetas alineadas, rojas, exactamente como don Emiliano las había soñado. «Aquí están las que me encargó. Las mandé a pedir directo de la planta ensambladora. Llegaron apenas ayer». Don Emiliano acarició el capó de una de ellas. Estaban perfectas. «¿De cuánto es el total?» $1,5 millones. Pero para usted, amigo mío, se las dejo en 1,350,000, un descuento entre amigos». «Don Gabriel, no hay ninguna necesidad de...». «Claro que la hay. Usted no tiene ni idea de cuánta gente nueva ha venido a comprar aquí después de que salió el video. Personas que se sintieron identificadas con usted. Gente que quiere apoyar a los negocios que tratan bien al prójimo». Don Gabriel abrió los brazos abarcando su negocio. «Usted me ha hecho una campaña publicitaria que jamás habría podido pagar en toda mi vida. Este descuento es lo mínimo que puedo hacer». Don Emiliano sonrió. Esta vez era una sonrisa plena y feliz. «Entonces lo acepto con gusto. Muchas gracias». Pasaron las siguientes 2 horas finalizando la transacción. Las transferencias bancarias se acreditaron. Se firmó todo el papeleo, todo transparente, todo impregnado de un profundo respeto. Cuando don Emiliano se disponía a marcharse, don Gabriel lo detuvo. «Don Emiliano, una última cosa». «Dígame». «Gracias por no bajar la cabeza, por no aceptar que lo trataran como a un ciudadano de segunda. Usted no sabe a cuántos miles de personas le ha devuelto la esperanza». Don Emiliano estrechó la mano del hombre con fuerza. La inspiración nace de las acciones, no de la sumisión. El sábado siguiente, don Emiliano regresó a la agencia. Iba a recoger las camionetas, listo para llevárselas a sus muchachos en la hacienda. Llegó a primera hora. Don Gabriel apenas estaba abriendo las puertas.
Muy buenos días. Las camionetas ya están lavadas y listas. Solo me falta su firma en las placas. Entraron juntos. Don Gabriel fue a su oficina por los documentos. Don Emiliano se quedó esperando tranquilamente en el salón. En ese momento, la puerta principal se abrió. Entró un muchacho joven, moreno, de unos 20 y tantos años. Vestía ropa muy humilde. Llevaba una gorra desgastada. Un vendedor se le acercó de inmediato. Era Mateo, un chico joven. Era su primer empleo formal. Muy buenos días. ¿En qué te puedo servir hoy? El muchacho miró a su alrededor. Se le notaba sumamente inseguro. Yo quería ver los autos compactos, los más económicos. Por supuesto, tenemos opciones fantásticas. ¿Qué presupuesto tienes en mente? Unos $40,000, pero para pagar a plazos. Mateo le regaló una sonrisa cálida. Me parece excelente. Acompáñame por aquí, te voy a mostrar los modelos. Justo en ese instante, un nuevo cliente cruzó la puerta. Un hombre de traje fino, con un maletín de cuero costoso. Disculpe, muchacho, tengo una junta agendada muy pronto. Vengo a ver la camioneta blindada de lujo. Mateo miró al joven de la gorra. Luego miró al hombre del traje fino. El hombre de traje resopló, impaciente. ¿Me vas a atender o no? Don Emiliano notó la duda en los ojos del vendedor. Vio los engranajes girando en la mente de Mateo. ¿Debía darle prioridad al cliente del dinero seguro? ¿Debía dejar botado al muchacho humilde? Antes de que Mateo tuviera que tomar la difícil decisión, don Emiliano se acercó a ellos. Yo puedo atender al caballero. El hombre del traje se giró hacia él. ¿Usted es empleado de aquí? No, pero conozco estas camionetas blindadas a la perfección. Compré una igual el año pasado. Con gusto le resuelvo todas sus dudas mientras el vendedor termina de atender a este joven. El hombre frunció el ceño, extrañado, pero aceptó el ofrecimiento. Don Emiliano pasó los siguientes 15 minutos conversando con él, mostrándole los acabados, explicando las especificaciones, hasta que don Gabriel salió de su oficina y tomó las riendas de la venta. Luego, don Emiliano caminó hacia el escritorio donde Mateo atendía al muchacho. Estaban sentados frente a la computadora, corriendo la simulación del crédito automotriz. Podemos configurarlo a 60 meses. Te quedarían mensualidades de $850. El rostro del joven se iluminó. Se sintió enormemente aliviado. Me queda perfecto. Es el primer auto de mi vida. Entonces, será un auto muy especial. Don Emiliano lo observó todo. Mateo no lo presionó en ningún momento. No emitió juicios. No se dejó deslumbrar por el que aparentaba tener más dinero. Le dio a ambos seres humanos el mismo nivel de dignidad. Cuando el muchacho se fue, con una sonrisa de oreja a oreja y su solicitud de crédito en las manos, don Emiliano se acercó al escritorio de Mateo. Hiciste un trabajo excelente. Muchas gracias, señor. Allá en la entrada tuviste que tomar una decisión difícil. Podrías haber abandonado a ese muchacho para irte tras el hombre del traje y el maletín. Mateo negó con la cabeza, convencido. Jamás haría algo así, señor. El muchacho llegó primero. Él merecía mi tiempo. Rico o pobre, cada cliente que entra por esa puerta merece el máximo respeto. Don Emiliano puso una mano paternal sobre el hombro del joven vendedor. Vas a llegar muy lejos en la vida, muchacho. Y en ese preciso instante, don Emiliano lo supo con certeza. La verdadera transformación había comenzado, no en palabras vacías ni en manuales corporativos, sino en las acciones diarias, en las decisiones éticas, en el respeto genuino, una persona a la vez. Si esta historia ha tocado las fibras de tu corazón de alguna manera, si sentiste la rabia de la injusticia y celebraste la gran victoria junto a don Emiliano, déjame tu me gusta. Ese pequeño gesto me confirma que estoy en el camino correcto.
narrando las historias que realmente tocan el alma. Y dime algo aquí abajo en los comentarios. ¿Desde qué hermoso país o ciudad estás viendo este video? Te prometo que leo todos y cada uno de sus mensajes, de verdad, y me tomo el tiempo de responder con mucho cariño a todos los que se toman un momento para comentar. Tu participación es lo que le da vida a este canal. Si tú también crees en el poder transformador de estas historias, historias que nos invitan a reflexionar, a sentir y a convencernos de que la dignidad humana siempre prevalece, suscríbete al canal ahora mismo. Apenas estamos dando los primeros pasos de este maravilloso viaje, y cada nueva suscripción es el combustible que me da la certeza para seguir adelante. Cuento de todo corazón con tu apoyo. Y espera, no te vayas todavía. Elige ahora mismo una de las dos historias que te están apareciendo en la pantalla para que sigas disfrutando. Estoy completamente seguro de que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video.